Todavía empieza. Bien, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El tema es síndrome tóxico del segmento anterior versus endoftalmitis. Está impartido por su servidora, Arisbel Gutiérrez Carvajal, residente de tercer año, y mi tutor, el doctor Ronald Rivera CPTI, fellow del segmento anterior. Vamos a empezar con sí, gracias. Bien, vamos a empezar con hola. Ok, creo que ya. Bueno, pues me vuelvo a presentar. El tema del día de hoy es síndrome tóxico del segmento anterior versus endoftalmitis. Está impartido por su servidora, Arisbel Gutiérrez, residente de tercer año, y mi tutor, el doctor Ronald Rivera, fellow del segmento anterior. Vamos a empezar con síndrome del segmento anterior, también conocido como TAS por sus siglas en inglés, y a partir de ahora nos vamos a referir a él como TAS. Como la definición lo dice, es una reacción inflamatoria posoperatoria, es estéril y va a estar causada por agentes no infecciosos que van a ingresar al segmento anterior en el momento de una cirugía intraocular. Estos van a producir daño tóxico a los tejidos intraoculares. Puede darse en variables cirugías, sin embargo, nos vamos a enfocar ahorita en cirugías de cataratas.
Una de las características es que este síndrome se va a presentar en las primeras horas del posoperatorio. Se puede extender dentro de las 12 a las 48 horas post cirugía. Siguiente año. Incidencia. Esto pues ha estado cambiando conforme van pasando los años. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en lugar de encontrar una disminución en los casos de TAS, han ido estando en aumento. Un poco hablando pues a nivel mundial las incidencias de casos, esto fue un reporte de aproximadamente casos que se hicieron en 2 meses. En Japón se realizó pues un registro de 251 casos en periodos de 2 meses. Estados Unidos registró 112 casos, la India 60, Alemania 24, Arabia Saudita 15, en Pakistán se registraron 15 y en Corea también 15 casos. Pues repito, estos han ido estando aumentando. Ahorita vamos a hablar un poco de la etiología y se produce siempre en grupos. Hablando de la etiología o los factores que lo causan, lo podemos dividir en grupos, dentro de los cuales encontramos aquellos productos quirúrgicos o artículos quirúrgicos que son reutilizables. Cuchilletes, sabemos que lo ideal sería que fuera desechable, pero en variables situaciones se reutilizan y este pues es un vehículo para desarrollar el TAD. Cánulas, que tampoco se deberían de reutilizar, y pues la pieza de mano, que eso sí pues no la podemos desechar. Los artículos propiamente quirúrgicos que deben de ser desechables totalmente. Número 1, los guantes, es de los que más hemos tenido casos de incidencia por TAD. Los cuchilletes entran de nuevo aquí. Artículos quirúrgicos como todo el empaquetado, todo el bulto que se manda a esterilizar y algunas esponjas. Dentro de los líquidos que nos pueden desarrollar el TAD están desde las soluciones que utilizamos en la cirugía de catarata, los colorantes o tinciones que nos ayudan para la tinción de la cápsula anterior, antibióticos intracamerales y también los viscoelásticos. Y dentro de algunas técnicas se han encontrado también casos reportados de TAD inducidos por los lentes intraoculares y por una contaminación en el equipo de autoclave. Y el tiempo quirúrgico, claro, entre más se extiende, más es el riesgo de desarrollar un TAD. Bien. Voy a hablar brevemente, no de todos, pero sí de algunos casos que se han estado registrando por diferentes agentes. Este artículo, más que nada, nos hablaba un poco sobre unos casos registrados por TAS causados por lentes intraoculares. Se estudiaron 203 ojos, de los cuales 28 fueron tratados con lentes monofocales que habían desarrollado TAD y 3 de ellos habían sido lentes EDOF. El tiempo que midieron o que estudiaron fueron aproximadamente 29 días y los hallazgos que encontraron fueron desde células en la cámara anterior, depósitos propios en el lente intraocular y también había inflamación fibrinosa. Pues se mandó analizar todo esto, se analizaron a los pacientes y el resultado, la conclusión fue que había presencia de partículas de aluminio, y silicio en el lente monofocal y partículas de silicio en el lente del E2. Dentro de estos 203 casos, también se habían reportado pacientes que habían sido operados con lentes tóricos y de estos, pues, no se encontró ningún registro en el lente intraocular de biopartículas. Siguiente. Bien, los viscoelásticos. ¿Por qué se da un TAS inducido por un viscoelástico? Tenemos la costumbre, por así decirlo, por así llamarlo, de reutilizar el viscoelástico, ¿no? De que, te quedó tantito, estás en campaña o demás, y bueno, pues, reutiliza. ¿Qué pasa? Hay toxinas
endotoxinas que son termoestables, perdón, a las altas temperaturas, inclusive después de una esterilización. Entonces, lo que sucede es que al momento de reutilizar de nuevo un viscoelástico que ya está contaminado, pues lo que vamos haciendo es ir diseminando pues ese agente causal. Sobre todo, pues el vehículo principal son las cánulas. Las cánulas tenemos la costumbre también de reutilizarlas y estas pues lo que hacen en ocasiones o no se purgan bien o hay también biopartículas en el estatín que nos hace y nos desarrolle, pues nada más vamos haciendo vehículos a todos los casos. Por eso es que se dan casi siempre los casos registrados son seriados, ¿no? Es uno, la siguiente cirugía, la siguiente, simplemente como del primer día, por así decirlo. Dentro de los antibióticos intracamerales, si bien sabemos, son algunos utilizados como profilaxis para prevenir otras infecciones, como es la endoftalmitis. También hay un registro bastante amplio de la toxicidad en el endotelio que tienen estos. De los más utilizados y más tóxicos es la vancomicina, la gentamicina, el moxifloxacino, la cefotaxima y la cefuroxima. No solamente es el antibiótico como tal, sino también juega un papel importante los conservantes que tienen estos, el pH al que se encuentra, la osmolaridad o también que se haya hecho una dilución incorrecta y pues haya sido demasiada concentración en cámara anterior y esto pues ya causó una toxicidad al endotelio. La siguiente. La solución salina balanceada. Esta pues también es un vehículo para poder conducir o llevar los materiales tóxicos. Debido a la composición iónica, a la temperatura a la que se encontraba la sustancia o la solución cuando estuvo guardada en almacén y también a que tenga un pH anormal. Otra de las cosas que mencionaba es que pues muchas ocasiones utilizamos el medicamento o el antibiótico de manera en la solución. Entonces la combinación que había, tanto estos factores que tenía la solución salina, más los factores de los antibióticos intracamerales que utilizábamos, bueno, no intracamerales, pero sí la toxicidad que tienen y todos los agentes, pues lo que hacían era hacer pues una bola de nieve y con ello pues llevar o conducir a un mayor riesgo de desarrollar pues un TAS. Ok, en cuanto a las tinciones, sabemos que una de las tinciones, pues la tinción más utilizada es el azul tripán. Sin embargo, por alguna razón ajena o extraña, hay cirujanos que lo sustituyen y utilizan el azul de metileno al 1%. Y hay registro y evidencia pues que este es demasiado tóxico para el endotelio. Y no nada más eso, sino que pues dicen, bueno, lo vamos a dejar un buen tiempo en cámara sin lavarlo para que se tiña bien la cápsula y todo eso pues aumenta más el riesgo a desarrollar un TAS. En este artículo mostró no solamente que había un daño al endotelio, sino que también producía una toxicidad al iris, producía una despigmentación de este y reportaba el caso de un paciente en específico que había desarrollado una keratopatía bulosa y había terminado hasta en un trasplante corneal porque no había respondido al tratamiento convencional con los esteroides tópicos que se utilizan en el TAS. En cuanto a los agentes o las sustancias que son para los anestésicos, encontramos concentraciones de lidocaína, epinefrina y también el cloruro de benzalconio al 10%, que estos son demasiado tóxicos para el endotelio. Hay cirujanos que hasta el día de hoy siguen realizando pues la técnica de una anestesia intracameral. Entonces lo que pasa es que tanto los conservantes que tienen estos anestésicos como las concentraciones tan altas van a llevar a conducir a una toxicidad en el endotelio corneal y esto pues a una descompensación. Aquí en este artículo nos reportaba específicamente a 3 pacientes que habían desarrollado TAS
debido al uso intracameral de cloruro de benzaconio al 10%. Al momento del estudio, al momento inicial, los pacientes tenían una agudeza visual de 20/400 IPL. De los 3 pacientes, solamente uno tuvo respuesta satisfactoria al tratamiento convencional con esteroides tópicos. Los otros 2, uno requirió una queratoplastía endotelial, mientras que el otro paciente tuvo la necesidad de hacer una QPP debido a una cicatrización bastante profunda pues de la córnea debido a la toxicidad. En cuanto a los intravitreos, se tiene conocimiento y también registro de que una cantidad, aunque sea mínima, cuando se inyecta un intravitreo, puede alcanzar el humor acuoso y pues drenar hacia lo que viene pues la cámara anterior, endotelio, y causar pues una toxicidad. Dentro de los agentes que encontramos más tóxicos, pues está el bevacizumab y el aflibercept. Por el 2015, más o menos, se había establecido el término como síndrome tóxico del segmento posterior. Esto pues debido a que secundario a una inyección de triamcinolona y de moxifloxacino. Siguiente. Ahora bien, los autoclaves. Si bien sabemos pues que todo va al autoclave para poder ser esterilizado y poder utilizarse de nuevo, se ha visto evidencia y registro de que en muchas ocasiones los autoclaves también están contaminados con toxinas y pues esto hace que al momento de esterilizar el instrumental queden ahí partículas. Estas partículas son llevadas a la cámara anterior del ojo y pues va a desarrollar obviamente una inflamación. En este artículo nos reporta el estudio que se hizo de seguimiento de pacientes frontal. Había un registro de alrededor del 2010 al 2013 en donde se habían hecho un gran número de cirugías y ninguno había tenido un reporte o una incidencia de TAS. Sin embargo, en el periodo de un año, de enero del 2014 a enero del 2015, se desarrollaron 10 casos de TAS de 3.003 cirugías que se realizaron. Entonces ahí la incógnita fue, bueno, hice muchísimas más cirugías y no tuve ninguna alteración, ningún caso registrado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué cambiamos? Lo primero que tuvieron en cuenta es que habían tenido un cambio justamente del estatin. Entonces, registraron y analizaron pues esos 2 estatin que se habían utilizado en ese periodo de año y encontraron que había biopelículas prominentes. Estos autoclaves fueron reemplazados y fue estudiado de nuevo es un periodo más de enero del 2015 a 2016, en donde no se registró ningún TAS, ningún caso de TAS. Entonces llegaron a la conclusión que efectivamente había sido el estatin el que había estado contaminado. Se cambió, pues, se pudiera decir que en un tiempo prudente y se evitó que siguiera propagándose esas biopelículas. La fisiopatología que tiene el TAS, vamos a encontrar una cascada inflamatoria no microbiana. Esto es un punto muy clave. Resultado de esto, vamos a tener un acúmulo de radicales libres y estos radicales libres van a ocasionar una inflamación de sustancias tóxicas. Esto van a alterar lo que viene siendo el humor acuoso, la dinámica del humor acuoso, y va a haber una ruptura de la barrera hematoacuosa que va a terminar en el resultado de una reacción fibrinosa. Puede o no haber hipopión y daño en el iris, así como en la red trabecular. Las manifestaciones clínicas. Aquí pues vamos a empezar. No hay secreción, algo importante. Hay una inyección, puede o no haber inyección conjuntival o quemosis. El edema corneal es difuso, va de limbo a limbo, como lo podemos ver en la imagen inferior, es total. Puede o no haber hipopión, el hipopión va a ser estéril.
fibrina, midriasis. La pupila la vamos a encontrar un tanto con un efecto de midriasis o bien una pupila irregular. ¿Por qué? Por lo que les comentaba anteriormente, va a sufrir el iris una toxicidad y va a producirse una isquemia. La presión intraocular del ojo puede estar aumentada o puede estar normal y vamos a encontrar también en la córnea un edema microquístico, corneal microquístico. Lo que les comentaba anteriormente, el desarrollo para este síndrome, desde las 12 a las 48 horas, lo que se puede llegar a extender, pero el punto clave es 24 horas o 12 horas después que destapé a mi paciente o simplemente 8 horas después, 2 horas después que destapo, quito el parche de mi paciente y veo este edema corneal difuso que vaya del limbo al limbo y que el paciente me refiera una visión borrosa pero que no tiene dolor en el ojo, los cuales son dos puntos claves. Desde ahí yo ya tengo que sospechar en un TAS. En la imagen superior se alcanza a apreciar un poco de hipopio. En la parte inferior no hay tanto edema tan difuso o tan marcado como en la otra imagen y pues la pupila midriática. En el polo posterior, anteriormente se decía que era una inflamación exclusiva solamente para el segmento anterior. Sin embargo, se ha tenido registro y ha habido investigaciones que sí hay una afectación al polo posterior. Esto porque es importante, porque la clínica es muy parecida a la endoftalmitis, entonces es importante no confundirlos y no hacer pues un diagnóstico mal. ¿Qué vamos a encontrar en el polo posterior? Turbidez vítrea. ¿Por qué se da esta turbidez vítrea? La inflamación en el segmento anterior puede ser tan extensa que empieza pues también a proliferar a lo que viene siendo el vítreo. Si bien va a haber un engrosamiento coroideo, no vamos a encontrar en estos pacientes ni membranas, ni DRs, ni placas. Pero al momento de resolver el cuadro de TAS, estos pacientes o la gran mayoría pueden desarrollar un edema macular cistoideo. El diagnóstico es puramente clínico, no hay una necesidad como tal de hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque no es microbiano. Ahora, ¿cuándo voy a hacer o no el cultivo? En aquellos casos en los que el cuadro pues esté demasiado marcado, que quizás evolucionó muy rápido y tenga muchísima sospecha que sí sea una endoftalmitis. En esos casos quizás sí está indicado un cultivo solamente con la intención de descartar que sea algo infeccioso, pero pues es básicamente clínico. Las dos pautas que nos van a dar esto es la visión borrosa que me va a referir mi paciente, pero sobre todo que me va a decir, no me duele el ojo, a diferencia de la endoftalmitis, que llega el paciente diciendo, me duele mucho mi ojo. Algo que no se nos puede olvidar. Diagnósticos diferenciales. Está demasiado resumido en esta tabla. Lo vamos a comparar y diferenciar con la endoftalmitis bacteriana y también con una uveitis fibrinoide. Son tres entidades que si bien son parecidas, no son lo mismo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con la pura clínica y la evolución que ha tenido. El comienzo, el TAS, puramente se da de inmediato, en las primeras 24 horas, mientras que la endoftalmitis bacteriana puede llegar a cursarse desde los 2 a los 5 días o bien extenderse desde una semana hasta 6 semanas posterior a la cirugía. Y la uveitis fibrinoide aparece en la primera semana del postoperatorio. El dolor, pues en el TAS va a ser leve, puede o no haber. La verdad es que los pacientes refieren no tener dolor, mientras que en la endoftalmitis, pues el paciente te llega con dolor sí o sí. En la uveitis fibrinoide, el dolor está completamente ausente. La reacción que hay en la conjuntiva palpebral, tanto en el TAS como en la uveitis fibrinoide, va a ser leve, mientras que en la endoftalmitis bacteriana ya va a ir de moderada hasta severa. El lugar de aparición.
el TAS se limita al polo anterior, puede llegar a tener una afectación en vitrio, sí, no es lo común también, pero saber que sí pudiera llegar a pasar, pero es más delimitado hacia el segmento anterior puramente. En la endoftalmitis va a haber una afectación sí o sí al segmento posterior, y en la uveitis fibrinoide solamente es al segmento anterior. Pero sí, al polo posterior, anterior, perdón. En cuanto a la respuesta a los corticoides, esto es un punto también muy clave, porque el TAS me va a responder a un esteroide tópico, mientras que el endoftalmitis, así lo inunde de esteroides, no va a responder, no va a resolver ese cuadro. Al momento de hacer la comparación entre un TAS y un uveitis fibrinoide, ¿cómo puedo diferenciar estos dos? Aquí todavía es más clave, porque si el TAS tiene una buena respuesta al esteroide, la uveitis fibrinoide tiene una mayor respuesta. En las primeras horas inclusive pudiera empezar a disminuir el cuadro en la uveitis fibrinoide. El edema corneal, pues sí, el endoftalmitis si no responde, y si lo estamos tratando pues mal, pensando que es un TAS, nos va a ir empeorando el cuadro, lo cual va a ser pues desfavorable tanto para el paciente, porque pues la agudeza visual se va a ir comprometiendo, y sabemos que entre más comprometida esté la agudeza visual, peor va a ser el pronóstico. El edema corneal en el TAS, como ya les comentaba, es completamente difuso, va de limbo a limbo. El endoftalmitis es una inflamación corneal leve, y en la uveitis fibrinoide está completamente ausente. La presión ocular en el TAS está normal, puede estar un poquito aumentada inclusive. En la endoftalmitis puede o no estar aumentada o disminuida. Esto va a depender del tiempo de evolución que tenga la endoftalmitis en curso, ya que sabemos que en cursos iniciales se encuentra disminuido, pero puede llegar a desarrollar una hipertensión ocular, mientras que en la uveitis fibrinoide está completamente ausente. Y pues el cultivo, tanto el TAS como el uveitis fibrinoide son negativos porque no son agentes bacterianos, mientras que en la endoftalmitis, pues sí, ahí va a estar presente. Estas son 3 imágenes de los... ¿Alguien voluntario o por gusto? Pues es una fotografía. Son 3 imágenes. Ajá, la primera. Clínica color. Ahora la de como derecho izquierdo, pero bueno, vemos que en el lado derecho, que no sé si es nasal o temporal, parece que es temporal, se ve una inyección ciliar bastante marcada. La córnea se ve opaca, me parece que es difuso, pero sí me parece que va de limbo a limbo la opacidad corneal. El borde pupilar, la pupila pues está ligeramente discórica, no estoy seguro si son membranas inflamatorias o si es como depósito fibrinoide. ¿Mandé? La primera imagen. Sí. Sí, yo no la veo una córnea clara. No es una córnea clara. O sea, no está pasada como la derecha, pero no es una córnea clara. Bueno, yo no la veo clara, la verdad. Y veo esas membranas inflamatorias o depósito fibrinoide que se da por ahí cuando todo el espacio pupilar visual. No hay presencia de hipopia en la cámara está cerrada. Un poquito de coágulos de sangre de ahí. ¿A ti qué te parecería de los 3 diagnósticos diferenciales que corresponde a esa imagen? Por pura imagen, lo que ya ibas diciendo un buen rato, ¿no? Es difícil diferenciar, hay que tomar en cuenta la clínica, si quieren o no dolor del paciente, pero por la pura imagen, pues yo le diría tal vez a un TAS. A un TAS, ok. Si el paciente llegó
2 semanas posterior a su cirugía. Y te dice, ay, siento que mi visión disminuyó un poco. Lo revisas y ya, encontraste esa imagen. Por el tiempo de evolución, tanto del TAS, la endoftalmitis y la uveitis fibrinoide. ¿A cuál te parece más que corresponde esa imagen? Sí, uveitis fibrinoide. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay, el edema corneal no está tan difuso, no está tan marcado y la membrana pues que se hace completamente visible, ¿no? Sobre el lente. La segunda imagen de primer año, Luis. De color. Poco bien. El mundo que es la. ¿Cómo diferencias que sea derecho o que sea izquierdo? Por los Habla un poquito más fuerte. se ven los puntos lagrimales sí, nada más pensé que la cara nariz, pero ya es. ¿Qué te llama la atención? Pues tenemos lo que es una, bueno, la córnea, pues no se ve lo que son las estructuras. Antes de empezar, antes de irte directamente a la córnea, ¿qué te llama a ti la atención? La inyección, igual, ¿Ok? ¿Algo más en los anexos que digas tú, eso? los anexos. O sea, hay presencia de secreción, ¿Ok? Ahora sí, ya te vas a la conjuntiva. ¿Qué encontraste ahí? hay una inyección conjuntival muy importante ¿Correcto? y pues la córnea, o sea, no se ve lo que son las estructuras, está opaca, trae lo que es hipopión, casi toda la córnea. Correcto. Sí, justamente eso es lo que te pudiera llegar a pues no tener estructuras visibles, ¿no? En un caso como este, que es una endoftalmitis, correcto. Y pues la tercera imagen ya está demasiado fácil, Omar. Es una foto clínica de color, no se alcanza a valorar en sí que puede ser por derecho o izquierdo. Correcto. Se apreció un edema corneal evidente. ¿Cómo es el edema? La conjuntiva tiene inyección conjuntival. Entonces, estoy presentando un poquito más de imagen para valorar si también sigue. Las folias están hematosas de limbo a limbo. Los cruces, puede ser. Se encuentra la presencia de hipopión en la cámara anterior. El virus también está en diálisis. La pupila, perdón. ¿Algo más que te llame la atención en la pupila? ¿En el borde? No, es el efecto. Bueno, hay una membrana. Aquí también hay una membrana sobre el lente intraocular en el borde pupilar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué las 3 imágenes como diagnósticos diferenciales? Porque los podemos llegar a confundir. Quizás la endoftalmitis es un poco más marcada, pero de verdad han llegado casos de TAS demasiado avanzados que no los sabemos identificar en el postoperatorio inmediato, sobre todo cuando te vas de jornada y los ves hasta una semana posterior y pues completamente incendiado, ¿no? Todo el segmento. Es importante, quizás la endoftalmitis es un poco más marcado todo y menos difícil, por así decirlo, de confundir. En cuanto a la reacción fibrinoide y el TAS, que corresponde a la tercera imagen, pudieran llegarse a confundir un poco. Punto clave son 2 cosas, el edema corneal de limbo a limbo que tiene el TAS y pues mientras que en el síndrome fibrinoide no lo hay. En ambos puede o no aparecer la membrana de fibrina, pero en el TAS tenemos el hipopio.
Si comparamos hipopión, tanto en endoftalmitis como en TAS, vemos que el hipopión, que es en endoftalmitis, es muchísimo más marcado pues que en el TAS. En el TAS va a ser raro que este hipopión llegue a cubrir pues más de la mitad o la mitad no de la cámara anterior, mientras que en endoftalmitis puede llenarse toda la cámara anterior de este hipopión. Si el hipopión no fuera tan evidente o tan avanzado, ¿podremos valorar algo en cono posterior? Si fuera un hipopión similar. Tenemos, supongamos que está, no tan a la mitad de la cámara anterior. Tenemos que valorar cómo esté el segmento en sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a haber también una turbidez vítrea, lo cual va a haber afectaciones en polo posterior en endoftalmitis. Incluso está indicado hacer un eco modo B también en los pacientes con TAS que tienen una membrana de fibrina cubriendo todo el borde pupilar y que no me permiten a mí tener una visión pues adecuada al polo posterior. Puedo hacerle un ultrasonido. Pero en todos los pacientes que tú tengas sospecha de endoftalmitis, puedas o no puedas ver con claridad el polo posterior, hay que hacerle un ultrasonido, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. El tratamiento. La piedra angular del TAS son los esteroides tópicos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar ya sea prednisolona al 1%, dexametasona al 0.1. La frecuencia con la que se va a instaurar en el ojo va desde cada hora. Es importante revisar a mi paciente en las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento para ver qué respuesta está teniendo al esteroide. Si llegáramos a ver que esta respuesta está siendo entorpecida por algo, entonces podemos llegar a otro tipo de tratamientos. Algo también que pues tenemos que dejarle a estos pacientes pues son sus ciclopéxicos y también su antibiótico tópico, pero no se nos puede ir el paciente sin dejarle su esteroide tópico, pues ahora sí que casi a chorro, ¿no? Como dicen. Hay algunos pacientes que no responden favorablemente o rápidamente a este tratamiento con esteroides. ¿Y qué va a pasar? Aquí el tratamiento ya va a ser meramente quirúrgico. ¿A qué me refiero a esto? Vamos a tener que pasar a nuestro paciente a quirófano para hacerle un lavado de la cámara anterior. Se han registrado y reportado también casos de aquellos pacientes que tienen un TAS inducido por el lente intraocular que han necesitado pues el recambio del lente. Pero pues el tratamiento, llevárnoslos a casa, es esteroide tópico. Cuando voy a sospechar o decir, híjole, esto ya se me está yendo de las manos, te puede extender la inflamación desde 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 6. Entonces, o sea, ojo, ahí tengo que ponerle muchísima más atención, porque entonces esa córnea se me va a descompensar y mi paciente va a terminar en una QPP. Ok, revisas a tu paciente y claramente, como mencioné al principio en la tabla, de las causas que más te van a hacer de, híjole, pudo haber sido esto, lo primero que piensas son en los guantes, ¿no? El residuo del guante. Si tú ves que tu paciente no está respondiendo, claramente te vas a dar cuenta que hay algo más, ¿no? Que hay algo en cámara anterior que no te está respondiendo al paciente, al tratamiento. Entonces, dentro de los agentes causales que está el lente intraocular, siempre tengo que sospechar que si mi paciente no me está respondiendo a un tratamiento que es la piedra angular, entonces quiere decir que las endotoxinas o el biofilm está dentro, ¿no? O sea, dentro de la cámara anterior que no me está dejando que se desarrolle favorablemente o que se resuelva favorablemente. Entonces, desde ahí yo ya puedo pensar en que ya pasó una semana y mi paciente no me está respondiendo. Yo creo que ya no ha sido algo externo como los guantes o la cánula, sino que la gente sigue estando ahí adentro. ¿Se puede usar tratamiento sistémico?
esteroides? No está como tal, sí está reportado en la bibliografía, sí hay reportes en bibliografía de esteroides sistémicos. Es debatible, hay quienes sí, hay quienes no. El doctor Ronald inclusive nos pudiera decir un poco de la contradicción que tiene en cuestión de utilizar los esteroides sistémicos. Okay. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en el segmento anterior? En el endotelio va a haber un edema, va a haber una disminución de las células endoteliales hasta el 69% y puede llegar a desaparecer por completo el endotelio. Esta alteración me va a ocasionar una alteración en el epitelio, va a haber un edema, un crecimiento epitelial quístico que va a producir, que se va a producir sobre la membrana de Descemer, y estos daños también van a conducir a lo que viene siendo relacionados al glaucoma secundario al TAS que va a haber. ¿Por qué? Porque hay membranas inflamatorias, hay un daño en la red trabecular que se traduce a una trabeculitis. Podemos encontrar entonces que estos pacientes empiezan a formar sinequias posteriores y nos va a conducir a un glaucoma de ángulo cerrado. Y una de las complicaciones que podemos encontrar es el conocido síndrome de Urret-Zavalia. El síndrome de Urret-Zavalia, ¿le das otra? Pues es una complicación postoperatoria que se va a caracterizar por tres cosas: midriasis fija, la atrofia del iris y el glaucoma secundario a una cirugía intraocular. Es de origen indeterminado, no solamente se da posterior a un síndrome tóxico anterior, sino que también puede darse después de una trabeculotomía, QPPs, iridoplastías periféricas, o bien secundario a un implante de lente intraocular en segunda intención en pacientes afáquicos. Esta es una imagen muy característica del síndrome de Urret-Zavalia, en donde podemos encontrar que la córnea no es completamente clara, porque pues queda un daño secundario tanto en el endotelio como en el epitelio. Sin embargo, pues sí se alcanza a apreciar bastante detalle, ¿no? A la cámara anterior. No hay células en cámara anterior flotando. La midriasis de la pupila se va a mantener así, la pupila pues va a estar completamente arrefléctica por la isquemia que hay en el iris, y pueden llegar a presentar pues las sinequias posteriores y los bloqueos. ¿Cómo puedo prevenir el desarrollo de un TAS? Primero, pues el uso de medicamentos que voy a tener en el momento pues de la cirugía, ¿no? En el transquirúrgico. Si voy a utilizar algún tratamiento, algún antibiótico, perdón, intracameral, asegurarme que sea una dosis adecuada o una dosis segura, que no me vaya a producir toxicidad, y el lavado. Una limpieza y una esterilización adecuada de tanto de mi paciente, hacer una buena asepsia, del instrumental quirúrgico, lavarlo previo a la esterilización. Siempre acostumbrarnos a lavar ese instrumental y luego ser esterilizado. Si bien existe el riesgo por los biofilms que se encuentran en los statin que pudieran llegar a desarrollar, yo estoy previniendo o disminuyendo un poco el riesgo, ¿de acuerdo? Y los insumos desechables, que sean esos insumos desechables, se utilizan y se tiran, no se reciclan. No estar pues reutilizando, porque no solamente puedo propiciar a un TAS, sino que también puedo llegar a propiciar al desarrollo, ¿no?, de una infección como una endoftalmitis. La siguiente. El pronóstico. ¿De qué va a depender que mi paciente tenga o no un buen pronóstico visual? Del tratamiento oportuno y del seguimiento que yo le vaya a tener a mi paciente. La agudeza visual, si bien se ve alterada en las primeras horas del TAS, esta va a responder perfectamente bien a los esteroides, es decir, que va a haber un buen pronóstico visual. Los pacientes alcanzan las agudezas visuales de 20/30, 20/25 hasta 20/20. Y pues la clave
tengo que tener una respuesta al esteroide tópico en las primeras 24 horas. Si no lo tengo, me tengo que apegar aún más a mi paciente y buscar más alternativas. Bien, eso fue acerca de TAC. Voy a hablar brevemente de endoftalmitis porque es el diagnóstico diferencial. Esta es una complicación rara, se pudiera decir, o poco común, pero es grave. Es una inflamación ocular que se produce en la cavidad intraocular y puede provocar desde pérdida de la visión visual, que es irreversible si no se trata de manera oportuna y adecuada. Encontramos dos tipos, la exógena y la endógena. En la exógena, pues es aquella que ocurre cuando los microorganismos ingresan a la cámara anterior del ojo por una inoculación directa, mientras que la endógena, estos microorganismos se van a diseminar de forma hematógena desde el foco de infección hasta el ojo. Se da con una incidencia del 0.03 al 0.2% en los postquirúrgicos de catarata. Y su desarrollo principal va desde la primera hasta la sexta semana del posoperatorio. La siguiente. Los factores de riesgo, tenemos bacterias de la conjuntiva, los instrumentos quirúrgicos que se utilicen, lentes intraoculares, las soluciones, el personal sanitario que está pues tanto desde enfermería, intendencia y el médico cirujano, el circulante y pues el residente que esté ahí adentro y las bacterias que se encuentran en el margen palpebral. ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar según tres cosas. La primera, según la vía de acceso, como se les comentaba anteriormente, endógena, que corresponde al del 2 al 8%, que es por vía hematógena, y exógena, que corresponde más del 90% de los casos. Esta puede darse posoperatoria por cirugías de catarata con más comúnmente o el 10% en otras cirugías. Postraumático o bien una extensión desde los tejidos anexos. Según la clínica, la voy a clasificar en una endoftalmitis aguda menor a las 6 semanas del posoperatorio o crónica si supera estas 6 semanas. Y según el agente, puede ser bacteriana o puede ser fúngica. Manifestaciones clínicas. El paciente me va a llegar diciendo que tiene una visión borrosa, pero sobre todo que tiene dolor, mucho dolor. El dolor es tanto que al momento de tú querer manipular el ojo, el paciente pues se va a quejar. Vamos a encontrar un edema palpebral, va a haber edema en la conjuntiva. El edema corneal, si bien puede estar difuso, no llega del limbo al limbo. Vamos a encontrar células en la cámara anterior, hay hipopión, hay fibrina, hay inflamación vítrea, lo cual es algo característico y clínico. Vamos a encontrar retinitis en algunos pacientes en los que se puede visualizar polo posterior, hemorragias retinianas, una atenuación pues del reflejo rojo y una periflebitis retiniana. Esta es una de las principales, o la manifestación número 1. Estas son imágenes pues muy características de cómo nos puede llegar el paciente con una endoftalmitis. No es lo ideal es saberlo diagnosticar en las primeras 24 horas o en el momento en el que el paciente diga, me bajó la visión, voy a consulta, lo reviso y en ese momento tengo la obligación de saber identificar que es una endoftalmitis. No se me puede ir, porque si ese paciente se me va, si yo no tuve la capacidad de diferenciarlo, el paciente me va a llegar a los días o a la semana de esta manera. ¿De acuerdo? No solamente es el único riesgo de que me llegue así mi paciente, también es el riesgo de que mi paciente es de una comunidad lejana, se fue, no le tomó importancia y solamente vino a la semana a su revisión postoperatoria y ya lo encontré pues de esta manera, ¿no? Estas son algunas imágenes de los ultrasonidos modos B, características que podemos encontrar. En la primera imagen encontramos una turbidez vítrea bastante importante. En estas tres imágenes ya podemos encontrar la formación de membranas.
Estas membranas pues van a ser un sello característico y distintivo de una alteración por endoftalmitis comparado con una turbidez vítrea que pueda llegar a haber por un TAS. ¿Cómo puedo prevenirlo? Pues una asepsia adecuado, un procedimiento en quirófano que sea adecuado, que el quirófano esté pues en condiciones óptimas, que utilizar solución de povidona ayudada al 5% para hacer la higiene palpebral de mi paciente y dejarla pues el tiempo terminado para que pues se produzca la buena asepsia, que en los quirófanos exista un buen flujo de aire laminar y pues los antibióticos intracamerales, que aquí entramos a un poco más de discusión por también tener el riesgo de desarrollar o no un TAS. ¿Cuál es la clave? Pues saber utilizar el medicamento adecuado en concentración adecuada. En cuanto al tratamiento médico, pues hay mucha controversia, va desde los intravítreos, que es vancomicina, cefta, amikacina, boricorazol y amphotericina. Estos dos últimos para aquellos pacientes en los que sospecho que es fúngica. Lo ideal aquí es hacer una vitrectomía temprana. Anteriormente se creía que la vitrectomía temprana solamente era para agudezas visuales de PL o peores. Se ha encontrado resultados. ¿Me pasas la otra, Ani? Se han encontrado pues resultados a través de estudios que comparan tanto la vitrectomía temprana como los intravítreos. En este estudio se hicieron dos grupos, unos pacientes que fueron tratados con intravítreos y otro grupo que fue tratado con vitrectomía temprana. El grupo de vitrectomía temprana tuvo una resolución favorable en menor tiempo que los que fueron tratados solamente con intravítreos. Los de vitrectomía temprana tuvieron una resolución de 2 líneas que ganaron en visión, mientras que las inyecciones intravítreas, este grupo se quedó estancado y al contrario, fue perdiendo un poco más la visión. El grupo que fue tratado con inyecciones intravítreas terminó en una vitrectomía. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Pues que la vitrectomía pars plana resulta ser mucho más efectiva porque tiene una recuperación más temprana, el paciente tiene menos intervenciones quirúrgicas y pues todo eso se ve reflejado en la agudeza visual. Otros estudios también nos dicen que lo ideal es hacer vitrectomía y posterior a esto empezar con los antibióticos intravítreos. Y pues si no puedo hacer mi vitrectomía temprana, entonces sí, empezar con los intravítreos, en lo que se puede hacer la vitrectomía. Ahora bien, este cuadro, pues para que lo tengan, igual se los voy a pasar. Aquí básicamente está resumido toda la exposición, dándonos una comparativa de endopta y TAS. TAS, el tiempo es en las primeras 12 a 48 horas. El inicio del endoftalmitis es un poco más tardío, desde las 3 días hasta los 7. El dolor se presenta en un 9.5% en el TAS, mientras que el endoftalmitis, el 25% cursan con dolor, mientras que el 75%, mientras que el 25% no tiene un dolor tan marcado. El ojo rojo es un 82% más en el endoftalmitis, mientras que en el TAS es alrededor del 40%. La pérdida visual en la endoftalmitis es frecuente, pero tiene una disminución de la agudeza visual. Mientras que en el TAS, mientras que en la endoftalmitis, pues esta agudeza visual puede llegar a ser irreversible. La inyección conjuntival y la quemosis la encontramos de cerca del 40% en el TAS, mientras que en la endoftalmitis está presente en el 82%. El edema corneal que vamos a encontrar en el TAS, que va del limbo a limbo, del 15 al 19%, mientras que la endoftalmitis no es tan común. El hipopión puede estar presentado del 10 al 22% en el TAS, mientras que la endoftalmitis tiene una mayor incidencia del 72 al 85%. La presión intraocular en el TAS, puede haber un aumento de esta presión o se puede encontrar normal, mientras
que el endoftalmitis en procesos que van iniciando, vamos a encontrar una disminución en la presión intraocular por la isquemia que va a haber en toda la red trabecular, mientras que esta presión intraocular va a ir generando o va a ir aumentando hasta desarrollar, poder desarrollar un glaucoma secundario. En retina podemos encontrar opacidades en vitrio, en el TAD, mientras que en la endoftalmitis va a haber sí o sí una turbidez vítrea, vamos a encontrar las membranas, la periferitis, el hipop, puede haber también hipopio macular. El cultivo va a estar completamente negativo en el TAD, mientras que en endoftalmitis va a estar positivo. Ojo, pudiera llegar a salirme un cultivo negativo en las primeras instancias del endoftalmitis y darme algún falso. Sí, sí pudiera. No es lo común, no debería, pero sí pudiera, y eso pudiera llegar a confundirnos un poco y retrasar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento oportuno. La respuesta corticosteroides, el TAD tiene una respuesta rápida y favorable a estos, es su piedra angular, mientras que el endoftalmitis no tiene, es mínimo o puede llegar a empeorarnos nuestro cuadro. Y la localización inicial, pues el TAD es segmento anterior. Puede tener una alteración al posterior, pero no de la misma magnitud y de la misma frecuencia que el endoftalmitis. Y la endoftalmitis sí, me va a afectar tanto el polo anterior como el polo posterior. Bien, estos son dos videos. Me gustaría que algún voluntario, si no para escogerlo, nos ayudara a describirlo y llegar al diagnóstico de esto. ¿No? ¿Nadie? Andrés. ¿Quién faltó ayer? Adrián, ¿tú quieres? ¿Te gustaría? Dale. No, pues si quieres ir viéndolo, el video dura un tiempo. Pseudopaquia. ¿Qué te parecería que fuera? No. Es todo lo que tenemos. Ok. Mira cómo el examinador te pasa el haz de luz. Pero le pasa el haz de luz y tú no ves en la fila. Pone más grande, óptica. ¿Qué les parece la perspectiva? Bien. Podemos observar, hay muy poca visualización de los anexos, pero podemos observar que no se encuentran secreciones, o lo poco que se llega a ver no se aprecia eso. En conjuntiva, lo poco que alcanzamos a apreciar, no hay una inyección conjuntival marcada o significativa. La córnea tiene un edema limbal difuso, va igual de limbo a limbo. Por ende, hay poca visualización a la cámara anterior. Sin embargo, sí se alcanza a apreciar
que no hay un hipopion, los que les comentaba, puede o no haber un hipopion. No se observa mayor detalle si exista o no celularidad en cámara anterior. La pupila está midriática, está arrefléctica. Al momento del pasar el haz de luz, no hay respuesta a ella y efectivamente está pseudofaco. Es un paciente que fue postoperado, fue la revisión de su postoperatorio y pues esto es compatible a un TAS. Ojo aquí, no hay hipopion. Puede o no haber hipopion en el TAS. No hay una membrana. Pudiera confundirlo con una uveitis fibrinoide, pero ¿cuál es mi signo principal? El edema tan difuso que va de limbo a limbo. En la siguiente video. Aquí ponle pausa. Ok. En este video, ¿le puedes poner play, por favor? Ok. Aquí, pues, mi paciente ya llegó, ya me dejó, pues, revisarlo. Muy poco, tiene un poco de trampa porque vamos a ir empezando con estas, pues, machotes que encontramos ahí. Hay un poco de edema palpebral, se alcanza a visualizar muy poco, pero sí lo alcanzamos a ver. En una de las imágenes de las tomas se alcanzó a apreciar un poco de secreción en los anexos. Revisamos al paciente, el paciente me dice, no veo, o sea, yo siento que no estoy viendo para nada, veo y digo, ah, caray, pues sí tiene un edema corneal que se nota, pero no está tan difuso ni tampoco está tan marcado de limbo a limbo que me justifique, ¿no? Esa agudeza visual. Reviso cámara anterior. En este paciente encontramos celularidad en cámara anterior, bastante importante. Hay un hipopion muy pequeño. Si se dieron cuenta, no nos llegó el hipopion ni a mitad de la cámara anterior, ni mucho menos nos llegó cubriendo toda la cámara. Hay una membrana que está formada en el borde pupilar. La pupila tiene poca reflexia, está poco midriática, no tanto como en el caso anterior, pero el paciente me dice, pues no veo. Sí veo que hay unas alteraciones, pero pues no me justifica a lo mejor la agudeza visual que me refiere mi paciente. Aquí pues ya yo puedo hacer un ultrasonido modo B, quizás la membrana no alcanzo a ver polo posterior con mucha claridad por la membrana o por la turbidez que puede haber en cámara anterior por las células. Hago mi ultrasonido y pues sorpresa, ¿no? Encuentro algo en polo posterior. Entonces, esta es una endoftalmitis. Pudiéramos decir, no, pues parece que es un fibrinoide porque no hay edema. Si pasé porque no hay hipopion. Si es que paso desapercibido el poco hipopion que hay, ¿no? O puedo decir, ah, mira, hay hipopion, pero está bien chiquitito. Seguro es un TAS, pero pues no es un TAS. ¿Por qué? Quizás este paciente llegó de manera muy oportuna y el hipopion pues todavía no se desarrollaba pues completamente. ¿De acuerdo? Y creo que ya era todo. Creo que era la última.
Vamos a recapitular unas cuantas cosas que ustedes vieron a casa de esta clase. Esta clase es extremadamente importante. Yo creo que a la gran mayoría de la clase no hay que hacer tacos, vocales, etcétera. Pero esto, cuando si nos sale la cirugía perfecta, lente en bolsa, evento, lente premium, y vemos esto al día siguiente, si es un dolor de cabeza y una pesadilla para cualquiera que nosotros tenemos que saber cómo afrontarlo y tratarlo. Como les dijo a la doctora, la primera imagen es un síndrome fibrinoide. Vean estas características muy finas, porque todos estos tres síndromes se parecen mucho. Son muy parecidos, están dentro del mismo espectro. No tiene esta gran reacción ciliar. Sí vamos a tener áreas de hiperemia, pero no es un ojo congestivo. No suelen tener en el fibrinoide un nivel de hipócrita. Y como bien ya dice el nombre, síndrome o fibrinoide, tienen pues mucha fibrina. Estos cuando les dan esteroides, mejoran en fibra. Ya al día siguiente está el doctor, volví al 2020, muchas gracias, usted es el mejor. ¿Sale? Acuérdense de fibrinoide, mejora mucho con esteroide tópico. Esta es una fotografía algo exagerada, que yo le pediría a que la pusiera. No van a llegar así más endocardititis al día siguiente le quitan el parche, igual a excepción de escasos agentes etiológicos. Ellos inician por lo general con un nivel de hipócrita muy pequeño, pero ¿qué es lo que sí les caracteriza? Esos fondos de saco congestivos, esta reacción se da en este ojo congestivo doloroso con tomates, con una pérdida de visor súbita, endoftalmitis, sospechan. Y como bien habían dicho algo por ahí, les dejan esteroide y no mejora, al contrario, empeora. Y eso ya nos da una pauta que estamos en una etiología netamente infecciosa. Aguas con esto, obviamente es muy peligroso, ya le están hablando a su amigo retinólogo para que les ayude a hacer una vitrectomía temprana. Y este es un TAS. Vean cómo hay un edema invasivo. Los otros sí pueden llegar a tenerlo, pero la principal característica de este es el edema. Sí podemos llegar a tener una hiperemia conjuntiva generalizada, más no esta reacción señal marcada que podemos presentar en el caso del TAS. Vean la pupila como en su mayoría de estos casos en estas imágenes está en midriasis media arefléctica, lo cual es bueno. Yo tuve la desgracia, no sé, tengo mucha mala suerte, cuando me llegan los pacientes con TAS, me llegan ojos completamente mióticos, yo no les puedo ver nada, y eso entorpece un poco el diagnóstico. De ahí un instrumento que nos puede ayudar mucho es la ecografía, por los signos que ya comentaste. Un TAS, un fibrinoide, no les va a dar membranas, ¿ok? Olvídense de las membranas. Membranas más están confinadas a cuadros que tienen una endoftalmitis de índole infecciosa. ¿Ok?